que tenga en su casa y lo introducimos en la parte más carnosa, así, hasta el hueso. Después, usted lo abre y lo abre y lo abre el canal. Así. Y podrá ver cómo está hecho por dentro. Posteriormente, usted toma el cuchillo y lo clava así en el hueso y le saca el corazón. Para poder separar la carne. Pero como los tiempos en televisión son muy raros, yo ya traje mi guacamole de mi casa. Finalmente preparado. Pero para seguir con esta gama de verdes, vamos a continuar con esta. Cortamos. Sí, hay que revisar. Cortamos. Sí, revisar. De vuelta con el micrófono. Sí. La cámara sí puede funcionar. Cortamos. Vale, cortamos. ¿Se puede tomar un descanso? ¿Quiere agua? Después de lo que me dijo mi hermana Cristina, yo corrí a mi habitación y me encerré y me puse a trenzarme el cabello. Mi abuela decía que para el mal del alma, lo mejor era trenzarse el cabello. Así es que comencé a pensarme, y decía que haciendo no se iba. Pero hay cosas que uno dice que se perdonan, pero que no se olvidan nunca. Y yo por eso me sigo trenzando el cabello, porque si lo dejo suelto, se me van a salir los demonios. Volvemos, seguimos y ahora un poquito de sonrisita a la cámara, en primer plano, sonrisa. Eso, ¿Sí? eso. Un poquito de simpatía, el programa. Eso. 5, 4, 3, 2, 1, dentro. Vamos a continuar con el cilantro. El cilantro, el cilantro, es cilantro. Lo corté hoy por la mañana de mi huerto. Les voy a contar que a los 2 días de lo que pasó con mi hermana, ya había llorado que por las cebollas. Repentinamente el agua llegó a la tierra y la fertilidad a mi huerto. No sé si por las lágrimas de ella, que eran como un río, o por el abono que yo le puse especial 2 días después. El caso es que ahora da unos limones tan buenos como este. Y entonces usted le va a poner una gota de limón aquí. También podría usted acompañar con una copita de tequila. Un poquito solamente, un poco. Tenemos un problema técnico. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Que no, que tire un poco más. A ver. ¡Ay, pinches viejas! Ahora
poquito más, ¿eh? Lo voy a amasar con amor y de mi cabeza. ¿Comer o no comer? Esa es la cuestión. Más fue el monstruo y tengo hambre. Y no es que no me gusten las carnitas picadas con cebolla y sal. Es que estoy enamorada del chile de mi hombre. Es una cuestión antagónica de juventud y de falta de delicadeza y de todo. La puta madre que parió a mi hermana. ¿Me la como o no me la como? Si lo único que tenías que hacer era cuidarme. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste, puta? Elegiste al hombre más feo de todos, a mi marido. Bueno, volvemos. Vamos a hacer el final, a ver si se nos recompone un poquito de... ¿Sí? Necesitamos un final feliz, ¿eh? Con toda la energía. Una gran sonrisa, pero está preparada. Un segundo. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Preparados? Volvemos. 3, 2, 1. Dentro. Porque yo estaré coja, pero no soy ciega. Yo nada más soy esta que ven aquí. Soy una mujer intentando entenderse en este puto mundo. Ay. Y no soy esos cuadros que venden en las galerías de los museos de gente entendida, no. Pero por eso le gusto a la gente. Porque yo no tengo vergüenza de nada. A ver, córranme. Gracias por acompañarnos a otra emisión más. Es su programa. Hay que comernos al mundo. O a todo el mundo.